Vamos a estudiar el campo eléctrico. Consideremos una región del espacio totalmente vacía. Y si en este espacio colocamos una carga Q o un cuerpo cargado con esta carga, diremos que las propiedades físicas del espacio que rodea la carga se habrán modificado por la sola presencia de la carga. En consecuencia decimos que la carga Q genera un campo eléctrico en toda la región. Para comenzar el estudio del campo eléctrico, consideremos un punto P de la región. En ese punto P vamos a colocar una carga de prueba. Una carga de prueba es una carga eléctrica cuya característica es que es una carga de valor muy pequeño, lo suficientemente pequeño para no modificar la distribución de esta carga en el cuerpo o su posición. Como sabemos, dos cargas eléctricas interactúan entre sí, de modo que la carga Q ejercerá sobre la carga Q sub 0 una fuerza eléctrica, en este caso una fuerza de repulsión. Vamos a definir el campo eléctrico en el punto P como el cociente entre la fuerza sobre una carga de prueba colocada en el punto P dividido dicha carga. De esta forma definimos entonces el campo eléctrico. Como vemos, es una magnitud vectorial, puesto que resulta del cociente entre una magnitud vectorial y una escalar, de modo que siempre el campo eléctrico y la fuerza deberán tener la misma dirección. Su sentido podrá ser igual u opuesto dependiendo del signo de la carga. La unidad que tiene el campo eléctrico resulta del cociente entre la unidad de fuerza, que es Newton, y la unidad de carga eléctrica, que es el Coulomb. Esta unidad no tiene ningún nombre específico o particular, de modo que los campos eléctricos los vamos a medir en Newton sobre Coulomb. Vamos a ver ahora el campo eléctrico generado o debido a una carga puntual. Entonces, en la definición habíamos usado una carga Q con cualquier característica, podía ser puntual o no, pero en este caso, como habíamos dicho, vamos a calcular el campo eléctrico de una carga puntual, de modo que Q ahora es una carga puntual. Si vamos a determinar el campo eléctrico en un punto P, como dijimos anteriormente, colocamos en el punto P una carga de prueba, evaluamos la fuerza que la carga Q genera sobre la carga de prueba, en este caso dos cargas de igual signo, la fuerza es de repulsión,
donde esta fuerza, de acuerdo a la ley de Coulomb, teniendo en cuenta que la carga de prueba también es una carga puntual, de modo que la fuerza entre dos cargas puntual vendrá dada por K, el producto de las dos cargas, en este caso Q por Q sub 0, sobre la distancia que la separa al cuadrado. R es la distancia entre ambas cargas, esta distancia. Recordemos que el vector R, si calculamos la fuerza sobre la carga Q sub 0, el vector R era un vector con una dirección que coincide con la recta que une las dos cargas, y su sentido va desde la carga Q, en este caso a la carga de prueba Q sub 0. Y R módulo es la distancia o magnitud de este vector. Esto viene multiplicado por un vector unitario. Ese vector unitario es un vector con la dirección del vector R, dirección y sentido, pero de módulo igual a la unidad. Este es el vector unitario R. De modo que, como vemos, en este caso las dos cargas son positivas, de modo que la fuerza tiene la misma dirección y sentido que el vector R. El campo eléctrico, según la definición vista, vendrá dada por el cociente entre esta fuerza y la carga de prueba. Reemplazando la expresión de la fuerza, tendremos K, el producto de las cargas, sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario y sobre la carga de prueba. Podemos simplificar la carga de prueba de modo que el campo eléctrico, debido a la carga puntual Q, vendrá dado por K Q sobre R cuadrado por el vector unitario R. Como vemos, la fuerza es proporcional a la carga, a la Q sub 0, la carga de prueba, y al dividir entre la carga de prueba, el campo eléctrico termina siendo independiente de la carga, de modo que este campo solamente dependerá de la carga que genera el campo y la distancia al punto en donde se calcula el campo eléctrico. Según la definición, el campo eléctrico en este punto P tendrá la misma dirección que el vector F, y en este caso, al ser la carga de prueba positiva, tendrá también igual sentido, de modo que el campo eléctrico en el punto P lo podemos representar mediante este vector. Si la carga que genera el campo hubiese sido negativa, nuestra carga es negativa, veamos cómo nos queda el análisis anterior. Volvemos a colocar en el punto en donde queremos calcular el campo eléctrico una carga de prueba Q sub 0, y en este caso la carga Q va a ejercer sobre la carga de prueba una fuerza de atracción.
Nuevamente, como la carga de prueba es positiva, estos dos vectores tendrán igual dirección y sentido. Si la fuerza tiene esta dirección y sentido, el campo eléctrico también. De modo que, repasando, si tenemos una carga positiva, esa carga generará en un punto del espacio un vector cuya dirección coincide con la recta que une la carga con el punto y cuyo sentido es tal que se aleja de la carga, mientras que si la carga que genera el campo es negativa, al considerar un punto cualquiera del espacio, según lo visto en este caso, el campo eléctrico es un vector con una dirección que coincide con la recta que une la carga con el punto y su sentido es tal que se dirige hacia la carga. Podemos comprobar nuestra ecuación de campo eléctrico si tenemos en cuenta el vector unitario. Este vector unitario, según lo visto, tiene la dirección de la recta que une la carga con el punto, su sentido es de la carga hacia el punto, su módulo es la unidad. Si la carga es positiva, como en este caso, estos dos vectores tienen igual dirección y sentido, como se observa aquí. En cambio, en el segundo caso, como la carga es negativa, estos dos vectores tienen sentidos opuestos. El vector unitario se dirige hacia el punto P y el campo en sentido contrario. De modo que, teniendo en cuenta que el campo eléctrico es una magnitud vectorial y como cualquier cantidad vectorial, esta tiene un módulo, una dirección y un sentido, toda esa información está incluida en esta expresión vectorial, pero si separamos cada una de estas tres características, podemos ver que el módulo vendrá dado por esta expresión. K, valor absoluto de la carga que genera el campo sobre R cuadrado. Módulo, valor absoluto de la carga, puesto que el módulo es o debe ser positivo. El módulo del vector unitario es 1. La dirección, según lo visto, del campo eléctrico coincide con la de la recta que une la carga con el punto, y el sentido es tal que si la carga que genera el campo es positiva, el vector se aleja de la carga, y si la carga es negativa, el vector campo se dirige hacia la carga. Esto es entonces el campo eléctrico debido a una sola carga puntual. Campo eléctrico
de una sola carga puntual. ¿Qué ocurre si tenemos un sistema de cargas puntuales? Por ejemplo, consideremos un conjunto de 3 cargas, una carga Q1 positiva, una carga Q2 negativa, una carga Q3 positiva y un punto en el espacio, por ejemplo un punto P, y queremos determinar el campo eléctrico en ese punto debido a este sistema o conjunto de cargas puntuales. Nuevamente vamos a utilizar nuestro conocido principio de superposición, en base al cual vamos a considerar el campo que cada una de las cargas genera en el punto en forma individual y el campo resultante o neto vendrá dado por la suma vectorial de cada uno de estos campos. Entonces, según lo dicho, si analizamos el campo debido solamente a la presencia de la carga Q1, como si el resto de las cargas no existieran, este campo, según lo visto, lo podemos representar de esta forma, por ser una carga positiva, un vector que se aleja de la carga Q2 es negativa, por lo tanto tendremos un campo eléctrico debido exclusivamente a la carga 2, representado por un vector dirigido hacia la carga, y el campo debido a la carga 3 lo representamos como E3, de forma tal que el campo resultante en el punto P vendrá dado por la suma vectorial de cada uno de estos campos. Siempre se resalta o destaca que esto debe ser una suma vectorial.